Hola chicos, buen día. Hoy vamos a conocer las formas de nutrición, lo que es nutrición autótrofa y heterótrofa. Ustedes ya lo han venido escuchando desde hace mucho tiempo, desde la primaria, este, desde la primaria y luego lo reforzaban en secundaria y ahorita en preparatoria o en bachillerato estamos viendo estas formas de nutrición. Es un tema que se ve por encima, es un tema muy breve porque, como lo dije, es un tema que ustedes ya conocen. Dice, la nutrición autótrofa lo realizan los organismos que tienen la capacidad de producir sus alimentos. Por ejemplo, los quimiosintéticos. Si se acuerdan que cuando vimos fotosíntesis y quimiosíntesis, venían los organismos quimiosintéticos que son los capaces de realizar ese tipo de función sin necesidad de la luz. Se obtiene energía a través de sustancias químicas inorgánicas como el azufre, el ácido sulfídrico, perdón, el hierro. Por ejemplo, las cianobacterias, los protistas que contienen clorofila. Todos estos pequeños organismos, son organismos que están relacionados con las plantas o que pueden nacer a través de las plantas. Hay bacterias que se producen en las plantas, protistas, por ejemplo, los hongos, que también están considerados como plantas, bueno, son del reino fungi, pero se consideran organismos autótrofos porque son capaces de producir sus propios alimentos, ¿sí? La definición exacta de autótrofo es la fabricación de nutrimentos a partir de sustancias inorgánicas, por ejemplo el agua, la luz del sol, la tierra. ¿Se acuerdan que en fotosíntesis vimos que por medio de los tallos suben los nutrientes del agua, del sol y luego llegan hacia las hojas? Bueno, primero entran por las raíces, el tallo, las hojas y de ahí se puede determinar si hay frutos, si no hay frutos, si crece la hoja, si se cae. Este, Aquí algunos de los organismos autótrofos más importantes que debemos de mencionar son las algas, perdón, las plantas, las bacterias, sobre todo las bacterias fotosintéticas, las que les dije, no necesitan de los rayos del sol para poder reproducirse o más bien para poder producir su propio alimento. Y luego está la nutrición heterótrofa. Esta es la más sencilla, la que tenemos los seres humanos y algunos animales, porque por ejemplo las cianobacterias y algunas bacterias y virus que también son considerados pues dentro de esto como los animales, de esta categoría de animales, pues también realizan en este caso la autótrofa, pero la nutrición heterótrofa, los organismos como los animales y la mayoría de las bacterias que para subsistir requieren de una fuente externa de alimento, ya que no poseen la capacidad de sintetizarlo, se les llama heterótrofos. ¿Qué quiere decir? Los seres autótrofos son capaces de producir su propio alimento. O cuando han visto que un cerdo pueda producir su alimento, o que una gallina, o que un ser humano, pues no. Necesitamos de otros organismos para poder alimentarnos. Este, Gracias a la respiración que tenemos los seres heterótrofos, también obtenemos energía quemando los alimentos que consumimos. Por ejemplo, vamos a poner, hoy me comí, no sé, un sándwich. Y mediante el ejercicio y la respiración se van quemando energías o se van quemando todos los carbohidratos que consumamos o que consumí ya en esta ocasión. Las fuentes de materia serían los carbohidratos, los lípidos, proteínas, que obtienen de sus medios que liberan energía útil. Ya vimos carbohidratos, ya vimos lípidos, ya vimos proteínas, ya vimos cuál es su estructura, ya vimos cuál es su función, vemos que los carbohidratos son los que se convierten en energía, ya sabemos cuál es la función de los lípidos. Acuérdense que cuando consumimos muchos azúcares se convierten en lípidos, o cuando no hacemos ejercicio, cuando no se quema la grasa, por lo regular todo se convierte en lípidos y es ahí cuando ya tenemos problemas de nutrición. Pero todas estas fuentes de energía liberan energía, valga la redundancia, ¿verdad? Liberan energía mediante la respiración, la digestión, el ejercicio, cualquier función que hagamos, los seres vivos, en este caso los animales
y nosotros como seres humanos, pues todas las actividades que hagamos van a ser útiles para quemar este tipo de energía. Y luego está, en este tipo de nutrición heterótrofa existen otros tres tipos de nutrición que se derivan de la misma. La primera es la holozoica u holotrofismo. Es el tipo de nutrición en la que el animal ingiere cualquier alimento, ya sea de origen animal, vegetal o inorgánico. Por ejemplo, en este caso podemos encontrar a los hongos. Los hongos se consideran que tienen este tipo de nutrición heterótrofa, ya que pueden ingerir cualquier alimento, se pueden formar en cualquier cosa. No sé si se han fijado que también los hongos se forman en los alimentos que ya están echados a perder. Entonces, ¿se acuerdan que lo vimos también en fermentación láctica y fermentación alcohólica? Entonces, ellos pueden alimentarse de cualquier cosa, cosas de origen animal, de vegetal o inorgánico que encuentren. Lo que encuentran es con lo que se alimentan. Y luego está la saprófita. Son los organismos como las bacterias y los hongos que actúan sobre la materia orgánica. En este caso, se alimentan un poco más de la materia viva, descomponiéndola químicamente para poder nutrirse de ella. Un ejemplo son las garrapatas, son los piojos, que pueden descomponer o pueden echar a perder el pedazo en el que están o la ¿cómo se llama? La materia en la que están, y luego después se pueden alimentar mediante de ella. Ya ven que las garrapatas primero dejan ahí como su aguijón, como las tipos abejas, y luego dejan el aguijón y luego ahí plantan sus huevecillos, y luego van absorbiendo toda la sangre. Ya ven que cuando ustedes le quieren quitar la garrapatita a los perros, deja ese pedazo como infectado, como reseco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que descomponen ese pedazo de materia o ese pedazo de piel y luego se nutren de ella. Y luego está la parásita. Ciertos organismos obtienen su alimento a expensas de otros llamados hospederos u hospedador, causando daño. Por ejemplo, las bacterias, hongos u algunos organismos que parasitan en animales. Aquí también entrarían, por ejemplo, los piojos, las garrapatas y todos esos organismos que se hospedan en otro y que causan daño. Si todos los alimentos, todos los animales que puedan causar daño en alguna parte o en una parte de la materia o de tu cuerpo o del cuerpo de otro animal, se les considera parásitos. En este caso también entraría pues los hongos y las garrapatas. Les puse la imagen de la ardilla porque la imagen de la ardilla entra en holozoica o en holotrofismo, ¿sí? Es un organismo que necesita por ejemplo, en este caso, de alimentos de origen vegetal e inorgánicos para poder sobrevivir. Y estas son las diferencias que se manejan entre la alimentación autótrofa y la heterótrofa. Uno, producen su propio alimento, tienen células con cloroplastos porque realizan la fotosíntesis. Los autótrofos son los organismos productores, ya sabemos por qué se llaman productores, producen alimento. Llevan a cabo reacciones anabólicas y requieren energía lumínica o química para poder realizar sus funciones, en este caso como la fotosíntesis. Y luego la heterótrofa no producen su propio alimento, esto ya lo sabemos. Ninguna de sus células posee cloroplastos porque no realizan la fotosíntesis. En este caso, pues ya sabemos cuáles son los organismos autótrofos y aquí no entrarían como tal las plantas, ¿verdad? Los heterótrofos son los consumidores. En la cadena o en la... Sí, en la cadena o en la... ¿Cómo se llama? En la red trófica, está en la parte de los consumidores, los heterótrofos, porque dependen de otros alimentos para poder subsistir. Requieren energía química, que la obtienen a través de los alimentos, y llevan a cabo reacciones catabólicas. Les voy a mostrar un video, para que ustedes vean más o menos de qué se trata estas formas de nutrición. Se los voy a poner aquí y ya para que quede muy claro qué es este tipo de nutrición. Muy buenas tardes a todos, les habla la señora Paola. Hoy vamos a conocer un poco sobre los tipos de nutrición en los seres vivos. Para esto primero tenemos que saber qué es la nutrición.
La nutrición es un proceso en donde los seres vivos obtienen sus nutrientes a partir de diversas fuentes. Estos organismos están adaptados para alimentarse de distintas formas, todo esto a través de un proceso llamado evolución. Al hablar de la nutrición, los seres vivos se pueden clasificar en dos grandes grupos, autótrofos y heterótrofos. Auto significa por sí mismo y trofos, alimentación. Entonces podemos decir que los organismos autótrofos son aquellos que producen su propio alimento, como por ejemplo las plantas, a quienes también llamamos organismos productores. Para los organismos heterótrofos, hetero significa diferente y trofos, alimento. Entonces podemos decir que los organismos heterótrofos son aquellos que no pueden producir su propio alimento y que para sobrevivir necesitan alimentarse de otros organismos, como por ejemplo las plantas y animales. Ahora vamos a conocer más detalladamente cómo es el tipo de alimentación de los seres autótrofos y heterótrofos. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se alimentan las plantas? Para responder a esta pregunta, tenemos que conocer la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos y así poder crecer y desarrollarse. Para poder realizarla, necesitan varios elementos: la luz del sol, el dióxido de carbono que obtienen del aire y del agua. El agua también necesita la clorofila, que es una sustancia verde que tienen todas las plantas y que es fundamental para poder realizar la fotosíntesis, ya que sin ella no se podría hacer. Por cierto, la clorofila, además, es la que da el color verde a todas las plantas. Pero, ¿cómo se realiza la fotosíntesis? Mirad esta planta. Como podéis ver, sus raíces están ancladas en el suelo. Y a través de ellas, la planta absorbe tanto el agua como las sales minerales que hay en la tierra que la cubre. El agua y los minerales suben por el tallo y se distribuyen por toda la planta hasta llegar a las hojas. Las hojas, a través de unos diminutos poros llamados estomas, absorben el dióxido de carbono que contiene el aire que hay a su alrededor. Todo este contenido de agua, sales minerales y dióxido de carbono se llama savia bruta. Ahora es el turno de la clorofila. La clorofila contenida en las hojas ya tiene todos los ingredientes necesarios para hacer la fotosíntesis. Y cuando recibe la luz del sol, comienza el proceso transformando la savia bruta en savia elaborada, que también circula por toda la planta y le sirve de alimento. Todas las plantas se alimentan de savia elaborada y la acumulan o en sus raíces como la zanahoria o en sus frutos como la manzana o la pera. Ya hemos conocido cómo se realiza la fotosíntesis, pero ¿por qué es tan importante? Sin las plantas no existiría vida en la Tierra. No tendríamos oxígeno para respirar, ni comida. Ya sabéis que los herbívoros comen plantas y que los carnívoros se comen a los herbívoros. Las plantas son fundamentales para la cadena alimenticia y también son fundamentales para que podamos respirar. De hecho, los seres humanos, cuando respiramos, convertimos el oxígeno en dióxido de carbono, justo al revés que las plantas cuando realizan la fotosíntesis. Una curiosidad que tenéis que recordar: por las noches, las plantas, como no tienen luz para realizar la fotosíntesis, respiran como los seres humanos, captan el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. ¡Recordadlo! Una última cosa para que veáis qué importante es la fotosíntesis. Cuando las plantas absorben gases sucios y contaminantes, los transforman en aire puro, en oxígeno, limpiando así la atmósfera y toda la naturaleza. Las plantas son la mejor solución para luchar contra la contaminación. ¿No os parece? Como ya sabéis, los seres vivos necesitan alimentarse. Esa es la función de la nutrición. Según su tipo de alimentación, pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros. Los animales herbívoros se alimentan de plantas y hierba. Pueden comer tallos, hojas, frutos, semillas o raíces, como esta altísima jirafa.
Dentro de los animales herbívoros hay unos que son muy especiales. Son los rumiantes, como las cabras o las vacas. Son muy especiales porque se tragan el alimento casi sin masticarlo y lo guardan. Luego, cuando ellos quieren, lo devuelven a la boca, lo mastican y lo tragan de nuevo. Parece un poco asqueroso, pero así son los rumiantes. Los animales carnívoros se alimentan de carne. Tienen que cazar o comerse otros animales para poder alimentarse. Estos animales tienen feroces dientes, grandes y afiladas garras. Y en el caso de las aves, picos muy fuertes para poder cazar a sus presas. Los animales omnívoros son carnívoros y herbívoros a la vez. Comen carne y vegetales. Los cerdos y los osos son omnívoros. ¿Y sabéis quién también? Las personas, los seres humanos, somos también omnívoros. Nos podemos comer un pollo asado o una buena ensalada con su lechuga y su tomatito. Entonces, chicos, espero que les haya quedado muy claro. La nutrición autótrofa la realizan los organismos como las plantas y algunos cianobacterias o algunas bacterias. La nutrición autótrofa son los que son capaces de producir su propio alimento, y la heterótrofa son los que necesitan de otros organismos para poder alimentarse, como en este caso los seres vivos, más bien los seres humanos, y algunos animales.